de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser un placer siempre en mi tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad para vivir yo en santidad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tu hueso Cristo, todo poder, sáname hoy si es tu placer. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto de mi amor. Es paracleto, dame poder, y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Jóvenes, por favor, pasar los clases con maestros y maestras. Por favor, Van a necesitar un forklift. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos y hermanas. En un tiempo esta sección estaba llena, ahora está un poco vacía y esta está llena. Se están ganando, pero de la hora. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de reunirnos, estar aquí presentes para estudiar la palabra de Dios. Para todos ustedes que nos están escuchando por medio de Facebook, gracias porque se han sintonizado con nosotros en esta ocasión. Y como siempre, ¿verdad?, queremos extenderle una invitación para que venga y esté con nosotros. Si usted es miembro de esta congregación, se encuentra en casa, espero que esté en casa porque pues algo le han pedido que venga en esta ocasión, pero si acaso tuvo la oportunidad de venir y escogió no venir, que no, esperamos que venga y esté con nosotros aquí. Pero para ustedes que nos visitan por medio de Facebook, queremos extender una invitación para que vengan y estén con nosotros. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Por lo que aquí estamos para ayudarle en lo que podamos. Muy bien, vamos a continuar. Yo sé bien que es el primer miércoles de este mes y pues siempre empezamos un diferente estudio, ¿verdad? Pero quiero continuar con las épocas del Antiguo Testamento, quiero terminar con ellas. Y en el proceso, hermanos, como dice el americano, I'm hammering in your mind las fechas, ¿verdad?, para que se les queden en su mente. Y ahorita voy a poner la famosa línea, ¿verdad?, para que me den las fechas. Así es como se aprende, ¿verdad?, por medio de la repetición. Solo que, y en vista estamos viendo también varias cosas que ocurrieron durante esta época. Antes de que se me olvide, recuerden que ya inició la campaña en Mission West, allá con su hermano Suchi. Parece que iba a ser hoy, mañana y el viernes es la confraternidad.
Solo que si acaso tienen oportunidad de asistir mañana a las 7:30, ahí pues estarán los hermanos esperándonos. Y recuerden la confraternidad en viernes también a las 7:30. Recuerden que también durante este mes van a hacer las conferencias del Valle allá en el puerto de Brownsville los días 11, 12 y 13, y van a ser desde las 10 de la mañana hasta, me parece, como las 4 o 5 de la tarde. Solo que van a ser 3 días, martes, miércoles y jueves. Recuerden que el miércoles les invito para que estén durante el día, durante la noche, pues aquí estaré con ustedes, ¿verdad? El miércoles a la hora costumbre. Aunque me toquen temas allá, yo como que la vengo de okay. Pero recuerden también que el día 22 va a ser la reunión de matrimonios aquí. Los hermanos ya están haciendo planes, las hermanas ya están haciendo planes, todos estamos haciendo planes, ¿verdad? Para que esta reunión matrimonial tenga un éxito. Y se le ha dado el título, ¿verdad? Forjándonos a la santidad. Forjándonos a la santidad. Y claro que va a ser en la familia, ¿verdad? Forjándonos hacia la santidad en la familia. Solo que estos serán los temas, o el tema del día 22 de julio, de las 10 a las 12. Mientras vamos a continuar con las épocas del Antiguo Testamento. Las épocas del Antiguo Testamento. Y otra vez, ¿verdad? Me gustaría que miran las fechas y miran sus notas, ¿no? Okay. La primera, les doy el primer número, ¿verdad? Claro que estamos usando la cronología, hermanos y hermanas, del señor James Ussher. Él es el que se ha aproximado más cerca a las fechas. Recuerden que las fechas tienen significado porque hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de ciertas cosas, y para que venga a tener el resultado que Dios quiere que tenga, necesitamos que llegarnos a unas fechas, pues no exactas, pero más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante. Ahí las fechas son cruciales, que necesitamos que entenderlas para poder llegar a un punto en el Nuevo Testamento. Pero 4004, ¿a qué punto? Génesis 1:8 o a 2348. 48, ¿verdad? Sí. Y luego viene, 1921. y luego, 1106. 1106. y luego, 1491. y luego, 1451. y luego, Se la debo. 1095, hermano. ¿eh? No, ya están en están mirando las notas todavía. El antidiluvio, ¿verdad? Sí. El post Sí, postdiluviano. diluvio. Sí. Y luego, La valla patriarcal. Génesis 2:50. y luego, La cautividad. Egipcia. ya cuando me lo sientan de volar, es que también me lo noto. Pinche. Well, we can't lie. Y luego, Jornadas, jornadas. y luego, La conquista. ahorita vamos para el 1095. Listo, pues. Y luego, aquí, pues es el libro de Génesis, del 1 al 8, Génesis, del 9 al 11, Génesis,
12:50. Y ahí se tiene mentalmente todo, hermanos, ¿ok? Todo. Pueden ir y los artículos que hablan sobre esto, ¿verdad? ¿A quién se lo refirió usted? Bueno, Éxodo 12. Éxodo capítulo 1, ¿verdad? 12:36. Hasta el 12:36. Y luego las jornadas, Éxodo 12:37 hasta el 40. ¿Qué más? Luego tiene Levíticos 1:27. Eso. Números 1:36. Y Deuteronomio 1:34. Y ahí está todo el Pentateuco, hermanos, ¿ok? Todo el Pentateuco, o sea que la ley, le dicen el Torah, ¿verdad? No la conquista, pues, ¿verdad? Josué, capítulo 1 al 24. Y estas son las primeras épocas que estudiamos y luego bajamos de 1400 a que 10:95. y este es la época de jueces, ¿verdad? Sí. Y aquí encontramos a jueces, el 1 al 21, a Ruth, el 1 al 4 y primera de Samuel, el 1 al 7. Y luego del 10:95 a qué? Y tiene 40 años, hermano. Porque cada rey reinó. Aquí empieza la época del Reino Unido. Está Saúl, está David y está Salomón. Y cada rey vino a gobernar, ¿qué son años? 40 años, son 120 años de la época del Reino Unido. Por lo que aquí tenemos a Saúl, ¿verdad? Y lo miramos nosotros. Primera de Samuel. Primera de Samuel. 9:31. 1 al qué? 31. Ok. Aquí del 8 al 31. Okay. Y luego, esta es la época que vamos a estar estudiando hoy. Si le quitan 40 años de aquí, ¿qué nos queda? Es 15, ¿verdad? Si tiene 40 y quedan 10, 15. Recuerden que los números van bajando, hermanos, no van subiendo. ¿Ok? Y este es el reinado de David. Y el reinado de David, miramos nosotros que se encuentra en la segunda carta de Samuel, capítulo 1 hasta el 24. La primera carta de Reyes, los primeros 2 capítulos, primera de Crónicas, del 1 al 29, y los Salmos. Esos son los libros que hablan de David. Y claro que pudiéramos poner también primera de Samuel, capítulo 16 hasta el 30, porque ahí recuerda que habla de Saúl, el primer rey, pero es cuando comienza a perseguir a David, por lo que también puede leer estos capítulos de allí. Y claro que el siguiente, ¿verdad?, va a ser Salomón, el otro rey del Reino Unido. Aquí tiene 40 años, a eso que nos queda. 9:75. ¿Ok? Por lo que este es el Reino Unido, de aquí a acá. Y recuerden que este Reino Unido fue empezado, hermanos, porque anteriormente a este punto, a inicio aquí, Dios gobernaba ¿en qué forma? Era una teocracia, es decir, que era Dios y el pueblo. Usted recuerda bien, Dios
viene a escoger a su pueblo, un tesoro especial entre todas las naciones. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 5. Y a este pueblo se demanda, Levíticos capítulo que es 11, versículo 44, que venga a ser santo en toda manera de vivir. Y recuerde que esto es precisamente lo que miramos en el Nuevo Testamento concerniente a la iglesia. ¿Recuerdan la iglesia? En la iglesia es segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Vosotros qué sois? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Pero también se nos pide en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15, que seamos ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. Solo que miramos el pueblo de Dios, que es Israel en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Recuerden que lo que se enseñó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir era la iglesia. Y ahorita vamos a hablar un poco de esto, ¿verdad? Porque recuerdan la promesa que Jehová Dios le hace a David. ¿Qué promesa le hizo Jehová Dios a David? Aquí dice el club, segunda de Samuel capítulo 7. Le doy otro club, versículo 12. ¿No? Y de ahí venía la simiente. Y tiene un function, no hubo nada en la mente, ahorita lo vamos a explicar. Pero este es, hermanos, ¿ok? ¿Tienen preguntas o comentarios concernientes a esto? Memorízenselo, hermanos, ya se lo deben de tener en memoria todo esto, ¿ok? Sin mirar las notas, ya se lo deben de memorizar, ya para que ya tengan en su mente, ¿verdad?, concerniente a las épocas del Antiguo Testamento, y para que así puedan ya situarse cuando hablen con alguien concerniente al Antiguo Testamento, o que alguien les esté hablando a usted sobre el Antiguo Testamento. Ok, solo que vamos a esta época, la época de David. Ok, ¿mande? La promesa de Dios al rey David que no lo iba a abandonar. Ok, pero que de él había levantar ¿qué? La simiente, bueno. Ahorita le dije yo. ¿Mande? La simiente y iba a Jesucristo. Iba a levantar un reino, un reino, hermanos, que iba a poner a alguien en su trono. Por eso cuando vemos nosotros, leemos nosotros en Mateo, miren, en Mateo capítulo 1, versículo 17, considere lo que dice y por qué este versículo es importante. Mateo capítulo 1, en el versículo 17, no sé lo que dice. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora, ¿por qué tiene significado este versículo? Número 1. Cuando miramos nosotros que Dios le hace el llamamiento a Abraham, ¿okay? Él le viene a prometer algo. Y esa promesa que Dios le hace a Abraham la encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. ¿Recuerdan cuál es la promesa? En él serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Que está hablando de la simiente de Abraham. Y claro que esto, ¿verdad?, concuerda con lo que dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 16. La simiente es Cristo Jesús. Esa es la promesa que viene a prometer. Pero luego miramos nosotros, ¿verdad?, que se pasan los años y ya llega a la época de David. Y Dios le promete a David otra promesa, ¿verdad? Bueno, es la misma,
¿Qué le promete? En 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 que era 14, y esto concuerda con Lucas, capítulo 1, versículo 30 hasta el 33, porque ahí el ángel le está diciendo a María las mismas palabras que Jehová Dios le dice a David en 2 Samuel, capítulo 7. ¿Okay? Y se hace referencia a quién? A Cristo. Aquí se hace referencia a Cristo, aquí se hace referencia a Cristo. Por eso es importante, otra vez, vuelvo a poner Mateo, capítulo 1, versículo 17. De aquí, bueno, de aquí, vamos a poner así, ¿verdad? Hasta Cristo, ¿qué tantas generaciones pasaron? 42 generaciones, ¿que no es así? Sí, porque Que pasaron años por tardío, que no se 14 por puede. 3, hermano. ¿Eh? Bad class. ¿Qué tantos 14 son? 3. Equivale que, ¿sí? Following, ¿ok? Following, no se me pierdan. Que van a Cristo. Y cuando Cristo viene, entonces recuerdan lo que dice Hechos capítulo 2, que el patriarca David dijo, ¿verdad? Le dijo a su Señor, y está citando que Salmos 110, del 1 al 4. Mi Señor le dice, Señor, siéntate ¿qué? A mi diestra. Ahora, el punto ahí que el apóstol Pedro está haciendo, ¿verdad? Es de que no se está refiriendo a David. No se está refiriendo a David, se está refiriendo a quién? A Cristo. Dijo el profeta, el apóstol, a David, aquí lo tenemos, aquí está en la tumba, está sepultado. ¿Pero estaba sepultado Jesucristo? No. Él vino a resucitar. Y es cuando dice el versículo 29, Hechos capítulo 29 y 30, ¿verdad? Que se vino a sentar, ¿verdad? O ponerlo así, ¿verdad? Como un trono. Se vino a sentar a la diestra de su Padre. Desde ese punto en adelante. Y claro, ¿verdad? Sobre el reino que es ¿quién? La iglesia. Ok. La iglesia. ¿La iglesia de quién? De Cristo. No la iglesia católica, no la iglesia metodista, no ninguna otra iglesia, la iglesia de Cristo. Solo que por eso tiene significado Mateo capítulo 1, versículo 17. Porque miramos nosotros todo esto. La promesa que Dios le hizo a Abraham y la promesa que Dios le hizo a David se viene a cumplir en Cristo Jesús. Y Lucas capítulo 1, versículo del 30 al 33 nos viene a testificar todo esto. Y claro que Gálatas capítulo 3, versículo 16 también son pasajes que nos vienen a testificar todo esto. Solo que estos argumentos, hermanos, son buenos para establecer, ¿verdad?, a cuál iglesia es la iglesia de Dios, porque yo sé bien que entre nosotros hay preguntas y la gente, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia correcta? ¿Cuál es la iglesia que Dios ha fundado? Ahí está. Ninguna otra ha fundado Dios. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, la importancia de todo esto. Ok, regresando a la época de David. Y claro que la historia de David, hermano, es una historia larga. Solo que no tenemos tiempo para estar mirando punto por punto, pero sí quiero enumerar más o menos algo conforme a la vida de David. ¿Okay? Aquí está David, el rey. Y primeramente tenemos nosotros que David fue el bisnieto de ¿quién? A ver qué está en su historia. ¿Eh? ¿Se recuerdan de este hombre y de esta mujer? En Ruth, capítulo 4, versículo 17, dice que a esta pareja le nació uno llamado ¿qué? Obed. Obed vino a ser el papá de ¿quién? De Isaí. Isaí vino a ser el papá de ¿quién? De David.
¿Sí no es así? Solo que entonces Isaí es nieto de Booz y Ruth. David viene a ser ¿qué? Bisnieto de Booz y Ruth. ¿Okay? Entonces ahí miramos nosotros, ¿verdad? El inicio de la familia de Isaí. Y miramos nosotros que Isaí tuvo varios hijos. ¿Qué tantos hijos tuvo Isaí? Buenas preguntas, ¿verdad? En 1 de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13, ahí es en donde Samuel viene a ungir a David. Y no de lo que dice en la primera carta de Samuel, capítulo 16. En la primera carta de Samuel, capítulo 16, y versículo que es el versículo 10. No de lo que dice. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. ¿Pero qué tantos hijos tuvo? Faltaba uno, faltaba David. Faltaba David, solo que son 8, ¿verdad? Hasta ahora David andaba con los borregos. Porque dice que hubo pasar 7 hijos y Jehová Dios dice a Samuel, ninguno de estos. ¿No tienes otros? Ah, sí, tengo uno que está cuidando la ovejita, dijo. Bueno, llámale, ¿verdad? Solo que son 8. Y todos miramos nosotros que viene David, ¿verdad? Por lo que miramos nosotros aquí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 10, que Isaí tuvo 8 hijos. Y miramos nosotros que el último es David. Y que a este fue el que fue ungido como rey del pueblo de Dios, pero no fue declarado como rey. ¿Hasta cuándo fue declarado David como rey? Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 2. Segunda de Samuel capítulo 2, versículos del 1 al 7, dice esta porción de escritura que David es proclamado rey de Judá. ¿Y qué había pasado ya aquí? Ya Saúl había muerto. Saúl había muerto. Recuerdan que terminamos la semana pasada la historia que fueron puestos a muerte él y sus hijos en el último capítulo de la primera de Samuel. Y miramos nosotros entonces que fue declarado ya en la segunda carta de Samuel, capítulo 2 y versículo del 1, que dice del 1 al 10 o del 1 al 13, bueno, del 1 al 7, ¿verdad? Ahí fue declarado el rey. Y durante este tiempo pasaron muchas cosas. Y claro que lo que promovió a Saúl a enojo, a envidia, fue cuando la gente comenzó a cantar, ¿verdad? Que Saúl mataba a sus ¿qué? Y David Sus 10,000. pues mire, y le causó pues un poco de enojo, porque él siendo el rey, dice, ¿por qué es que la gente está cantando de esa manera? ¿Verdad? Y entonces ahí empiezan, miramos nosotros desde los capítulos, bueno, del 16 todo hasta el 29, miramos nosotros los tratos que este rey Saúl vino a demostrar hacia el rey David. Pero el rey David, hermanos, siempre salió adelante. Siempre salió adelante. Noten que cuando uno lee la historia de David, nos damos cuenta de que este hombre no tenía miedo a nadie. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que dijo cuando se enfrentó al gigante aquel? Sí. Versículos que 1 Samuel capítulo 17, versículo 44 en adelante. Dice, yo cuidaba a mis ovejas, ¿verdad? Y Dios estaba conmigo. ¿Recuerdas? Eso es lo que David decía. Por eso que miramos que David no era un hombre que tenía temor a nada, mucho menos a este gigante que se le paraba al pueblo de Israel y que todos temblaban. El texto mismo dice que sus corazones se ablandaban.
Y que David dijo, pues ¿quién es este incircunciso, verdad, que está amenazando el pueblo de Dios? Y aquí tenemos unas comparaciones, ¿verdad? También, amor, los cristianos. Hay cristianos que entendemos bien que Dios está con nosotros y por lo tanto no debemos de tener ningún temor, ni aún a morir por Cristo. Esta es la actitud que el apóstol Pablo demostró en Hechos capítulo 20, versículo 24. Cuando lleguen nosotros a este punto, hermanos, nada nos va a detener, nada. Y si llegamos de morir en el proceso de demostrar la riqueza y la grandeza de Dios, qué bueno. Porque grande será nuestro galardón, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Solo que esta actitud la miramos en este hombre. Ya sabemos por qué Dios lo escoge. Era pobre. Sí, era pobre. Y por qué Dios lo escoge, ¿verdad? Y luego note lo que Dios dice, ¿verdad? Que este hombre tenía un corazón que Conforme al corazón de Dios. conforme al corazón de Dios. Y esto es lecciones, ¿verdad? Para nosotros, que nos debe de demostrar, que debemos nosotros de también demostrar una misma actitud contrariamente a él. Miramos nosotros entonces, poco después que David se viene a establecer como rey, ya viene la promesa. La promesa. Esto se encuentra en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 17. ¿Ustedes creen que David sabía bien que era Jesucristo? Cosas que Dios le vino a revelar a muchos hombres de Dios en aquel entonces. No entendieron lo que Dios les estaba comunicando. Algunos temblaron por lo que vinieron a darse cuenta, ¿verdad? Otros tuvieron miedo. ¿Recuerdan Daniel cuando se le vino a comunicar, cuando se le vino a revelar concerniente a lo que habrá de ocurrir en el futuro? Daniel capítulo 9 dice que él no entendía. Y el ángel le dijo, sella estas palabras porque no es para tu tiempo. Pero él no las entendía. Y él dijo, yo no entiendo. Pero era revelación de Dios que se le estaba comunicando a Daniel. Y luego miramos nosotros que vienen que las 70 semanas. Nosotros aún también hoy en día, hermano, tenemos confusión concerniente de las 70 semanas. Muchos no podemos llegar de acuerdo cuál es la finalidad de estas 70 semanas. Pero es revelación de Dios. Y Dios sabe bien, ¿verdad?, lo que ha revelado. Por lo tanto, miramos nosotros que esta promesa que Dios le da a David, yo no creo que David entendía perfectamente lo que Dios le estaba revelando. Porque cuando le dice Jehová Dios a David, bueno, vamos a leer la promesa, 2 de Samuel capítulo 7. En 2 de Samuel capítulo 7 y versículo del 12 dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas, ya está hablando de la muerte de David, con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual florecerá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ustedes piensan que David estaba pensando de uno de sus hijos, quizás Adonai, pero miramos que vino a ser Salomón, ¿verdad? Porque se le prometió a él. Esa es otra historia que podemos mirar, ¿verdad? Pero luego sigue diciendo el 13, versículo 13: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ya cambian las cosas, ¿verdad? Porque el reino de Salomón no fue para siempre, ¿verdad? No fueron unos 40 años. Solo que entonces ya tiene una perspectiva diferente. Versículo 14 dice lo siguiente: y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Solo que entonces viene a cambiar. Ya cuando se habla en el primer versículo, uno llega a pensar, bueno, quizás sea Adonías, quizás sea Salomón,
porque fueron hijos de David. Pero ya cuando dice que tu reino será para siempre, ya está hablando de Jesucristo, porque el reino de Jesucristo es un reino, ¿verdad?, que iba a ser para siempre. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la palabra del Señor: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, no va a haber destrucción. El reino no puede ser destruido. Profecía de Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45, que el quinto reino que se había de establecer, que no iba a tener ningún tipo de origen humano, dice, será un reino para siempre. Es la iglesia. Y miramos nosotros que esto viene otra vez a concordar con lo que dice Lucas capítulo 1 y versículo que es 33. Note lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 33. Aquí está el ángel hablándole a María antes de que ella tenga su niño, y le dice lo siguiente. Lucas 1:33. Bueno, empieza del 30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Las mismas palabras que miramos allá en 2 de Samuel. Por lo que todo esto, hermanos, es la promesa que miramos que Dios le da. Esto es la historia de David, parte de la promesa. Y miramos nosotros que después viene David a conquistar los límites de la tierra. Este es un mapa, ¿verdad? Ya acá está el norte, el sur. Bueno, viene a conquistar. Este es el mar Mediterráneo, este es la Galilea, y más al lado. Viene a conquistar los límites desde este punto hasta este punto. Y esto lo menciona en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 6 en adelante. Todo viene a conquistar David. Nada se dejó sin ser conquistado. Vino a conquistar a filisteos y todo se vino a conquistar. Solo que miramos nosotros la conquista de David viene a ser completa. Y luego, pues cuando ya llega a este punto, hermanos, ¿qué creen ustedes que empieza? Es una lección para todos nosotros. Que cuando nosotros pensamos que ya hemos alcanzado el pináculo, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, y que ya no existe más, y que nosotros no podemos ser destruidos por Satanás, piénsenla bien. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: mire que el que esté firme, ¿qué? Que no caiga. Nadie se escapa de Satanás. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que vienen los problemas, pecados y consecuencias de David. Y esto lo miramos en 2 de Samuel, empieza del 11 todo hasta que, ahí lo pone aquí el 16. Y todo empezó por medio de ¿qué? De una mujer bien hermosa. La vista. Pues sí, pues, ¿qué fue lo que miró? Pero empezó con una mujer bien hermosa, que él salió a su terrado, ¿verdad?, y la miró allá que se estaba bañando, y como que, ¿quién es aquella mujer que traía? Pues Betsabé.
hija de Elín y esposa de Urias, el Eteo. Tráemela, quiero hablar con ella. ¿Para qué quería hablar con ella? Ahí empiezan los problemas de David. Y luego, después, noten, el pecado trae consecuencias, hermanos. Las consecuencias del pecado, aunque David se arrepintió, Natán fue y le dijo una parábola, ¿verdad? Y David se enojó. Maten a ese hombre, mátenlo. Y Natán dijo, tú eres. Y se arrepintió ante Dios. Y noten la manera en cómo Natán vino a enseñarle a David. Esa es otra lección para nosotros, ¿no? Muchas veces hay que usar la astucia de uno, la prudencia, para poder llegar al punto de hacer a un hermano o hermana conocer que está en pecado. Recuerden que una persona que está en pecado está ciego. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos enseña de eso. Satanás ha vendado su corazón. Efesios 4:17 también nos enseña eso. Entonces tenemos los cristianos que entender cómo llegar a tal persona porque les amamos, para que vengan a arrepentirse. Y esto es lo que Satanás vino a hacer. Perdón, Natán vino a hacer con David. Y miramos nosotros que David se arrepiente. Pero otra lección, hermanos, que con el arrepentimiento de nuestros pecados no vamos a quitar las consecuencias. ¿Entendemos eso? Hay pecados en nuestra vida que traen consecuencias muy severas y esas no se quitan. Dios te perdona por lo que has hecho, pero las consecuencias ahí van a estar. Y en el caso de David, miramos nosotros que hubo incesto en la familia. Esas son consecuencias. Hubo incesto en la familia porque Natán le dice, Dios te ha perdonado, pero te quiero decir que en tu casa no se apartará la espada. ¿Recuerda? No se apartará. Es decir, que las consecuencias del pecado ahí van a estar. Hubo incesto en la familia de David. Segundo, por causa de este incesto, ¿verdad? Absalón, bien enojado, porque el incesto incluyó a la hermana de Absalón. Enojado, fue y mató a su medio hermano. ¿Recuerda? Lo mató. Y esto vino a causar gran molestia a David. ¿Entendió David en ese momento que era consecuencia de su pecado? No sé. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando entramos en una vida de pecado, las consecuencias en ocasiones van a ser severas. ¿Qué sucedió también? Que David perdió a Absalón y era un hijo que él amaba tanto. Lo lloró cuando él murió. Pero aparte de eso, miramos nosotros que Absalón vino a abusar a las concubinas y esposas de David abiertamente. Natán le dice, tú lo hiciste en las escondidas, pero abiertamente a tus concubinas y a tu esposa, ¿verdad? Va a haber esto, y es lo que Absalón hizo, abusó de ellas. El hijo de David abusó sexualmente. Do I need to go any further? El pecado tiene consecuencias, hermanos. Y por eso digo, ¿verdad? Problemas, pecados y consecuencias del pecado. Y claro que uno que ha sido envuelto en tales cosas, ¿verdad? We just, como decimos en inglés, ¿verdad? We just stand there and take it like a man or a woman. Porque por un pensamiento que nos ha descarriado el camino del Señor, hemos llegado a ese punto. Y muchas de las veces, ¿verdad?, nos pasamos llorando amargamente todas las noches.
pero no hay nada de lo que podemos hacer. Nos hemos arrepentido, pero el pecado tiene sus consecuencias. Y miramos nosotros que desde ese punto en adelante, ¿verdad? Ya David viene a cambiar totalmente. Viene a cambiar totalmente, de tal manera que ya vemos los últimos años de este rey de una manera diferente. Pero él nunca dejó, ¿verdad?, de adorar al Señor. Y siempre cuando él tenía compromisos enormes delante de él y quería él, ¿verdad?, hacer cosas, iba primeramente con el sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote le dijera qué era la dirección a la voluntad de Dios. Y creo yo que esto, ¿verdad?, es lo que Jehová Dios se refiere cuando dice que era un hombre que su corazón estaba conforme al corazón de Dios. Porque él siempre acudía, ¿verdad?, al consejo de Dios para hacer las cosas en su vida. Él no solamente decidía y lo hacía como Josué. ¿Recuerdan Josué capítulo 7? Josué capítulo 7 nos da a entender una lección bien bonita, que Josué en ese momento no fue a Dios para pedirle consejos concerniente a conquistar a una ciudad pequeña ahí, ¿recuerdan? Y cuando Josué entonces es derrotado por esa pequeña ciudad, ¿verdad?, se enoja, se humilla y va delante de Dios, Señor, y le dice Jehová Dios, no te pongas a rodear, levántate, tú tienes la culpa. Yo estoy parafraseando lo que dice el texto. Dice, tú tienes la culpa, no viniste conmigo a preguntarme. Tú tomaste por ti mismo de hacer las cosas y estas las consecuencias. Pero hay pecado en el campamento. Hay pecado en el campamento, por lo tanto, arregla tu asunto con el pueblo y luego sal a conquistar. Ese consejo le hubiera dado Jehová Dios a Josué antes de salir, pero como no fue con Dios, no se le dio y por lo tanto fue derrotado. Bueno, así también miramos nosotros con David. David no fue tal persona, él siempre fue con Dios para consultar a Dios sobre todo asunto que él hacía en su vida. Y por último, ¿verdad?, ya vemos la muerte. La muerte de David. Y esto lo encontramos en Segunda Carta de Reyes, capítulo 2. Viene a morir con sus padres. Punto. Y el tiempo ya se me acabó. Pero un documental. Como le digo, la vida de David es una vida extensa. No hemos visto todo, pero hemos visto algunos puntos sobresalientes, descartados en la vida de David. Hermano, ¿no? Y ahí en el Salmo 51, ¿verdad?, ahí se dedica de un arrepentimiento, ¿verdad?, sino que el Salmo 51, del 1 al 19, ¿verdad?, todos los versículos están arrepentidos del pecado. Y note lo que le pide a Jehová Dios: Señor, regrésame el gozo que antes sentí en mi corazón. El versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, ¿verdad?, porque si sentía bien por la conciencia, ¿verdad? Y noten, tuvo arrepentimiento, se arrepintió, pero aún también los sentimientos, las emociones de uno, ¿no? Una persona que es creyente en Dios y que se ha dedicado toda su vida a la voluntad de Dios y comete unas cosas así, ¿verdad? Claro que la conciencia le va a estar molestando. Y pues no hay nada, ¿verdad?, que uno pueda hacer. ¿Qué puede hacer? Ya se hizo, el pecado ya se manifestó. ¿Qué más puede hacer? Más arrepiéntete. Algo importante que vemos también en el caso del ejemplo que dices de Josué, que dice que Dios le llamó la atención diciéndole que había pecado en el campamento. Eso es una buena lección también para nosotros, de saber que cuando estamos en la iglesia, especialmente los líderes que están en cargo, que conocen que hay pecado en la iglesia y no se corrigen, también tienen que tener mucho cuidado. Porque lo puede quitar el candelero.
Recuerda, hermano o hermana, el pecado suyo afecta a todos nosotros. Su pecado, aunque sea a escondidas, afecta a nosotros. Porque quien ve todas las cosas, ¿verdad?, no va a proseguir adelante con el propósito de él hasta que se arregle ese pecado. En el caso de Josué, Josué no sabía que había pecado en el campamento, pero Dios le hace saber, hay pecado en el campamento. Y así como dice Aurora, ¿verdad?, los líderes de la congregación no sabemos si hay pecado en el campamento, pero como le dijo el cotorro al Señor, tú sabes. No lo sabemos si hay pecado en el campamento o no. Y su pecado, hermano, tiene consecuencias para todos nosotros. Porque somos familia y estamos unidos, estamos ligados. Y como iglesia, ¿verdad?, el que es la cabeza es Cristo y es el que nos da la dirección. Y cuando hay pecado, no puede continuar más adelante hasta que se corrija el pecado. ¿Alguien más? Muy bien. Pues yo creo que ya dije hasta de más, ¿verdad? Pero si acaso no hay preguntas o comentarios ya concerniente a esto, hermanos, vuelvo a repetir, la historia de David es poco intensa, pero esto es algo que podemos llevar de esta época del reinado de David. Esta noche, si acaso entre nosotros se encuentra alguien que necesite las oraciones de la congregación, estamos listos para orar por usted. Vuelvo a repetir, como lo he dicho miles de veces atrás, ¿verdad?, no somos nosotros perfectos, ni mucho más mejor que usted, pero la Biblia dice que debemos de orar unos por los otros y que los ancianos son los que deben de orar por nosotros. Claro, ¿verdad? Cuando eran ancianos, ¿verdad?, pues oramos unos por los otros, pero nuestros ancianos, que son los que están vigilando sobre nuestras almas, ellos oran por nosotros. Si entre nosotros se encuentra alguien que aún todavía no ha dedicado su vida a Cristo Jesús, es decir, se ha metido por completo en la unión con Cristo, es decir, ha oído el Evangelio, ya lo cree, ha llegado a un punto de arrepentirse, de cambiar su manera de ser, porque ya ha conocido un poco la palabra del Señor, tiene que llegar al punto de confesar a Cristo en su vida. Y al confesar a Cristo en su vida, tiene que llegar a las aguas del bautismo, porque el bautismo es lo que le quita el pecado. No es la creencia o la fe la que le quita el pecado, es el bautismo. Y si usted está listo para hacer esto, pues le invitamos para que lo haga saber. Le puede hablar con los ancianos, lo puede hablar conmigo, puede hacerlo hoy notorio en esta noche, pasando para enfrente y decir: yo estoy listo, yo estoy lista para ser bautizado, para hacer un pecado, y así le podemos ayudar. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos, ponemos de pie y nos montamos la invitación. Thank you, sir. Vamos a entonar el himno número 241, hermanos, Fuente de Salud. Ya está en la pantalla, si lo tienen, cantemos. Fuente de salud para todos es acercarse y de